Buenos días, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en la Fiesta Intercultural del Libro de Quito. Estamos aquí con Gustavo Salazar Calle para presentar las obras escogidas del padre Aurelio Espinosa Poli. Esta es una edición de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, en teoría debería estar acá Santiago Vizcaíno, pero parece que tuvo otro evento en la Biblioteca Nacional, así que mientras le damos tiempo de llegar, vamos a conversar un poco con Gustavo respecto de esta edición y la experiencia que ha sido pues hacerla, ¿no? Muchas gracias y bienvenido, Gustavo. Buenos días, muchas gracias, Valeria. Agradezco al distinguido público por su presencia aquí. Les voy a contar una anécdota de cómo surgió esto de lo del padre Aurelio Espinosa Poli. Se remonta a mi adolescencia, en la época en la que los libros costaban sucres y habían ofertas de veras, no como las que ofrecen en algunos lugares, sino así. Recuerdo que en la librería, su librería de grande recordación, que era del señor Bierman, aparte de la gran cantidad de extraordinarios libros que traían, pues recordemos también que este señor se distinguió por ser un gran defensor del libro nacional. Entonces, les confieso, no quiero parecer que era adelantado ni me anticipaba nada. Me compré un libro solamente por el precio. El precio era en 15 sucres y estaba tachado y en la parte inferior decía 7 sucres. Era un libro, curiosamente era una bibliografía. Decía bibliografía del padre Aurelio Espinosa Poli. Y pues ese libro me lo llevé. Fue mi primer contacto con la obra del padre Aurelio. Yo tenía unos 14 años. Y lo que leí desde el inicio, que es bastante escueto y no es realmente era un libro para iniciados. Pero quizás el libro sirvió para yo iniciarme en la bibliografía. Yo me dedico a la bibliografía nacional desde hace unas décadas. Soy un apasionado, soy un cultor del tema, pero tuve la ventaja de iniciarme, curiosamente, con este libro del padre Aurelio. Y les comento, en nuestras indagaciones recientes en el archivo del padre Aurelio, encontramos junto con un colega, José María Sanz, nos llevamos la sorpresa de que la bibliografía no la preparó quien firmó el libro, que fue el jesuita Osvaldo Romero Arteta, sino que quien lo firmó fue este discípulo del padre Aurelio. Pero tuve el placer de encontrar los manuscritos elaborados por el propio padre Aurelio. Es decir, él hizo su propia bibliografía y que, como comprenderán, concluyó justamente escasos meses antes de su fallecimiento, porque él estuvo trabajando hasta casi los últimos días de su vida. Tengan en cuenta que, estando en cama después de una operación difícil, no se puso en reposo. Él estuvo corrigiendo las artes finales de Virgilio en verso castellano y llegó a la página 700. Le faltaron 70 páginas que él encomendó que uno de sus discípulos lo hiciera, como en efecto sucedió para la edición que salió en México. Así que ese fue mi acercamiento con el padre Aurelio, y bueno, seguimos porque ya llegó nuestro anfitrión y le agradezco su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Les pido disculpas, realmente es difícil llegar al centro y encontrar dónde parquear. Bueno, este es un proyecto que yo le agradezco muchísimo a Gustavo por habernos presentado. Son 6 volúmenes, la idea es publicar 6 volúmenes de la obra del padre Aurelio Espinosa Poli, que es en realidad, yo creo, el traductor más importante de este país y uno de los más importantes de Iberoamérica. Estos 2 primeros volúmenes reúnen la obra de Sófocles, todo Sófocles. El padre Aurelio se dio el trabajo de traducir todo Sófocles, las 7 tragedias y más de 1000 fragmentos. Y todo esto está reunido gracias a Gustavo, que nos presentó este proyecto y que se ha dado el trabajo de reunir la obra. Antes hubo un proyecto de publicar la obra completa del padre Aurelio Espinosa Poli, impulsado por Manuel Corrales, también en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se publicaron básicamente 2 libros, me parece, ¿no? El proyecto quedó trunco. Creemos que en esta nueva era del Centro de Publicaciones podemos finalmente publicar
los 6 volúmenes de las obras escogidas del padre Aurelio Espinosa Poli. Realmente tradujo mucho, escribió muchísimo, publicó muchísimo, y es muy difícil conseguir una obra completa del padre Aurelio. Por eso hemos concebido estas obras escogidas, como he dicho, en 6 volúmenes, gracias a Gustavo, que es el editor. Y bueno, se viene Virgilio, se viene Ovidio, Dante, Petrarca. Realmente es impresionante lo que hizo el padre Aurelio Espinosa Poli en el ámbito de la traducción, y creo que merece la pena ser editado, reeditado, y sobre todo, además, que es nuestro fundador de la universidad. Y como he dicho, es quizá el mejor traductor que tenemos en Ecuador y uno de los más importantes de Iberoamérica. Así que gracias, Gustavo, por haber presentado este proyecto. Y bueno, seguimos, creo que con Virgilio, ¿no? Después sí. Ya nos contará. Bueno, me permitirán que voy a leer unas páginas sobre el tema, y luego creo que viene una serie de preguntas que podrían hacer. Aurelio Espinosa Poli nació en Quito en 1894. Fue uno de los más sobresalientes humanistas hispanoamericanos del siglo XX. Dentro de su importante trayectoria intelectual, destacan junto a sus traducciones de Sófocles las obras del poeta latino Virgilio y la lírica de Horacio, que sobresalen por su fidelidad a los originales y por haber sido realizadas en perfecto verso castellano. Tradujo también fragmentos característicos de Tucídides, Ovidio, Dante Alighieri, William Shakespeare, Victor Hugo, Francis Thompson, John Margal, Flores Bennett Anderson y Paul Claudel, por citar algunos de los autores que frecuentó. Enriqueció nuestra cultura con apreciables estudios sobre estos autores, más los de Santa Mariana de Jesús, Andrés Bello, Marcelino Menéndez y Pelayo, Ismael Enrique Arciniegas, o la primera poeta de nuestra nación, la carmelita Teresa de Jesús Cepeda, sobrina de Santa Teresa de Ávila, así como con estudios sobre el himno nacional del Ecuador y con ediciones definitivas de las obras de Jacinto Morales de Trump, los poetas jesuitas del extrañamiento, Juan Bautista Aguirre, Juan de Velasco, Eugenio Espejo y José Joaquín de Olmedo. Siguió los pasos de su tío, el también sabio y sacerdote, que fue arzobispo de Quito, Manuel María Politlazo, dando continuidad a varios de sus estudios históricos y literarios sobre nuestros clásicos. Creó en 1929 la biblioteca archivo más importante de temas ecuatorianos de nuestro país, que actualmente lleva su nombre, Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli, a cargo de la Compañía de Jesús de Cotocollao. Esta colección es el mayor patrimonio bibliográfico nacional del que disponemos en el Ecuador. Fue miembro fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, colaboró en importantes proyectos editoriales, la Biblioteca de Clásicos Ecuatorianos del Instituto Cultural Ecuatoriano, en el gobierno de Arroyo del Río, la Biblioteca del Estudiante y la Biblioteca Ecuatoriana Mínima. Fue miembro fundador y primer rector, como lo dijo Santiago, desde 1946 a 1961 de una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas del país, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la que prodigó su enseñanza en distintas materias humanísticas. Aún tras su fallecimiento en enero de 1961, aparecieron algunas obras esenciales que dejó preparadas para la prensa, la ya citada Virgilio en verso castellano y su cuidada edición de la historia del Reino de Quito del padre Juan de Velasco, basada en los originales para la editorial Cajica en la Biblioteca Ecuatoriana Mínima. El ilustre jesuita fue autor además de algunas obras de doctrina católica, la Misa Mi Vida, la Obediencia Perfecta, Comentario a la Carta de la Obediencia de San Ignacio de Loyola y la Religión Revelada, edición preparada por Jorge Villalba. El reconocimiento a la labor de traductor de Espinosa Poli a nivel internacional, después de un elogioso e influyente estudio en 1983 de García y Guevara, se vio revalorizado en 1989 cuando la editorial española Cátedra publicó en su sello Letras Universales su versión en verso castellano de la Eneida, edición en la cual hallé 8 erratas al cuidado y con prolijas y excelentes notas del filólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, Juan Carlos Fernández Corte, homenaje que se verá culminado con la bella publicación que la misma casa impresora realizó en 2003
en su biblioteca áurea, al recoger en edición bilingüe en un formidable volumen sin notas las obras completas de Virgilio, que es la edición que nosotros preparamos también para la Católica, ¿no? Al cuidado de Pollux Núñez, en este caso, que reproduce las xilografías de la edición de la Eneida de Sebastián Brand de 1502, edición en la cual advertí tan solo 6 erratas en la versión castellana. Además, señalaré que el editor, al pretender enmendar al padre Aurelio, comete un hierro al transformar por prurito de ultracorrección la poco común pero correcta palabra acecha con S en acecha con C, en el libro tercero de las Geórgicas, verso 816, página 289. Como ustedes saben, acecha con C significa observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarle o hacerle algún daño. Y acechar con S significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. Por eso se comprende el error del editor español. El Sófocles de Aurelio Espinosa Poli. La primera gran aportación de Aurelio Espinosa Poli a la difusión del teatro de Sófocles tuvo lugar en 1935, con su traducción al castellano de Edipo Rey, que fue representada el 4 de agosto de aquel año por los estudiantes del noviciado de Cotocollao. 10 años después, revisó dicha versión para publicarla con valiosos apéndices en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1945. Para 6 de sus 18 clases de literatura, publicado en 1947, de la duodécima a la 17ª, volvió a revisar sus 2 versiones anteriores, y este proceso concluyó con la traducción definitiva de Edipo Rey, recogida en la edición de Teatro de Sófocles en verso castellano, que salió en 1959, una segunda edición fue en el 60, y ahora tenemos la tercera edición que sale con la Universidad Católica. Su entusiasmo por la obra del trágico griego le llevó a publicar un año después su versión de Edipo en Colón, representada también en Cotocollao, en homenaje al jesuita Prudencio de Clipele el domingo 2 de agosto de 1936. Después se editó lo que el padre Aurelio denominó una producción a Edipo en Colón, en la que se explica esta tragedia y cómo se representó en Cotocollao. Pasión que no se apaciguó. En 1954 publicó su traducción de Antígona, que incluye como voluminoso apéndice un extraordinario estudio, la prelección aureliana a dicha tragedia. Finalmente, como hemos dicho, en 1959 vio la luz en Quito su versión completa en verso castellano de toda la obra de Sófocles, compuesta por sus 7 tragedias, más 2.129 fragmentos conservados del trágico griego. La editorial Jus de México publicó una segunda edición en 1960. Dentro de las predicciones inéditas al libro tercero de la Eneida, que se conservan en el archivo personal del padre Aurelio Espinosa Poli, constan además, vertidos por él, en verso al español en decasílabos libres, unos 50 versos de la Ilíada. Miren, esto es una gran sorpresa. Hay versos de Homero, vertidos por el padre Aurelio, al español directamente, y una veintena de las troyanas de Eurípides, además de 100 versos traducidos del francés de la Andrómaca de Jean Racine, descubiertos y estudiados por el maestro, filólogo y políglota hispano-ecuatoriano José María Sanz, amigo y cómplice de esta aventura aureliana, con quien hemos trabajado durante un año en aquel archivo cada sábado en medio de la pandemia. El prestigioso helenista español Ignacio Randonea, maestro a su vez en España del joven Espinosa Poli, escribió al aparecer la edición sofoclea de Padre Aurelio los siguientes párrafos. Su interpretación del texto griego es exacta y fiel. Sus observaciones estéticas son siempre atinadas. Y es de sentir que persona tan avesada a enjuiciar a Sófocles desde este punto de vista se haya ahora limitado a recoger en el prólogo sus comentarios, generalizándolos en una mirada de conjunto, que es de temer le prive al lector estudioso el placer de admirar en cada caso concreto las bellezas estéticas y le dificulte, o al menos no le facilite la lectura inteligente y jugosa de cada tragedia. Su lenguaje es natural, ajustado con cierto dejo de clasicismo, que rehuye severamente toda estridencia y todo fulgor demasiado moderno, medida tomada sin duda con el intento de representar más de cerca el lenguaje clásico de la antigüedad. También su versificación se somete a los cánones tradicionales. Para el diálogo ha adoptado el endecasílabo libre castellano, flexible y válido como el
trímetro yámbico griego, para los comos los endecasílabos rimados o los romances, lo bastante para alejarlos de la conversación llana, y para los estásimos corales diversos tipos de versos y combinaciones de metros, los más aptos para sugerir el ritmo proteico del original. Cierra con este párrafo el padre Randonea, maestro y gran estudioso de Sófocles, alabando la traducción que hace su discípulo. Esta traducción, la que tenemos aquí, se levanta ahí como un egregio monumento a él perennius, que es producto de una muy lenta y afectuosa preparación y estudio, una intensa consagración y constancia y una nada vulgar actitud poética y gusto, todo puesto a contribución para elaborar una versión que honra a las letras ecuatorianas y castellanas en general, como a las clásicas de la antigüedad. Grandes plácemes se merece por ella nuestro querido colega el padre Aurelio. La trama del ciclo tebano, Edipo Rey, Edipo Colono y Antígona, como cada una de las otras 4 tragedias sofocleas, el denominado ciclo de Heracles, las Traquinias, y el ciclo troyano, Ajax, Filoctetes y Electra, fácilmente podrían servir en nuestros días para guiones de telenovelas, pero son verdaderas historias de aventuras expuestas con intemporal belleza literaria, en las que Spinoza Poli destaca sobre todo la psicología de los personajes. Por eso, pese a haber pasado 2500 años desde su escritura, nos siguen emocionando y atrayendo, porque nuestras pulsiones, pasiones y virtudes siguen siendo las mismas. De ahí que el amor, la envidia, el odio, los celos, la dignidad, la venganza, el miedo, la traición, el sacrificio, la piedad filial, la ambición. Añadamos ahora algo que está de moda también, la corrupción, también está en los clásicos griegos. La soberbia, la ira o la tiranía encubierta por unas leyes injustas seguirán vigentes mientras nuestra especie exista. Estas obras han influido poderosamente a lo largo de los siglos en la cultura y el pensamiento occidentales. Se siguen representando en los escenarios y el séptimo arte no ha sido la excepción. Como ejemplo, la actriz griega Irene Papas quizás sea la mejor personificación que tengamos del rostro y carácter de Antígona en la película homónima de Yorgos Sabellias. Y lo mismo puede afirmarse del Edipo encarnado por Franco Silli en el Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini. Recuerden que Francisco Silli también actuó en El Padrino. Es uno de los guardaespaldas que luego traiciona a Michael Corleone, el actor. Señalaré por último que 2 de los personajes tipos sofocleos han sido utilizados para nominar en la psicología 2 tendencias humanas: los llamados complejos de Edipo por Sigmund Freud y complejo de Electra por Carl Gustav Jung. La genial intuición de artista de Sófocles le permitió crear a Antígona, objeto de numerosísimas revisiones e interpretaciones a lo largo del tiempo: Jean Cocteau, Jean Anouilh, Bertolt Brecht, María Zambrano, etc. Aquí me limito a señalar tan solo 3 de dichas interpretaciones. Primera, Antígona es el prototipo de la justicia por encima de las leyes, situaciones intemporales sin distingo de pueblos, razas, sexos, que no dejan de tener vigencia. El gran helenista español Luis Gil, que falleció hace escasamente 3 meses, que fue además un cicerón mío hace 20 años cuando fui a España, apuntó que ella encarna el derecho del individuo a seguir su fe por encima de las imposiciones del Estado. En Antígona tenemos a una joven desvalida para representar el papel de defensora de una ley inmutable frente a las veleidades contingentes del poder político. Y líneas después, Antígona sería un anticipo mítico de un ideal de ciudadanía que habría de encontrar años más tarde su cabal encarnación en Sócrates. 2. El escritor español José María Pemán, hoy injustamente olvidado por razones únicamente políticas, gran difusor a mediados del siglo XX de la tradición clásica y autor él mismo de una Antígona en 1945, de la que el padre Aurelio se hace eco en su predilección, escribió este excelente comentario enfocado en la tesis de la doble razón. Cito: Antígona, la razón del ideal y de la ley divina; Creonte, la razón del orden, la razón de Estado. Sin Antígona no habría poesía ni revolución. Sin Creonte no habría ley ni orden. De Antígona hacia adelante sigue la literatura, de Creonte hacia adelante sigue el derecho político. Y tercero,
Antígona representa la fuerza y la dignidad de una mujer que se inmola en aras del amor filial, de sus convicciones humanas y religiosas, de su instinto materno-fraternal, dispuesta a oponerse a un dictador, lo que en el ámbito de la cultura china me recuerda el relato anónimo escrito en un par de siglos después de la redacción de esta obra, La cólera de un particular, centrado en el acto de un individuo que se opone al poder supremo de un tirano. Aunque las ediciones en español de las 7 tragedias de Sófocles continúan publicándose profusamente, lo excepcional en la edición de Espinosa Poli fue de haber realizado su versión en verso castellano y la inclusión de los 1129 fragmentos sofocleos que corresponden en ocasiones a una sola palabra, dándose incluso el caso de que lo único que se conserva de una pieza es el título de la misma, más ningún fragmento, como Euríalo o Los Iberos. La pieza de la que más se ha conservado entre estos fragmentos, incompleta lamentablemente, es el drama satírico Los Sabuesos, que suman 400 versos, de los cuales 250 están intactos, según señala el propio Padre Aurelio. Destacaré que entre los otros fragmentos existen desperdigados versos de un par de líneas o un poco más, que son verdaderos aforismos filosóficos. Cito a continuación varios de ellos como ejemplo que no tienen desperdicio. Digo esto porque como ustedes como lectores se percatarán que en ocasiones aparecen autores que dicen que están inventando el aforismo. Pues no. Grandes aforistas han sido Cioran, Nietzsche, y aquí vemos unos versos de Sófocles que funcionan como aforismo. La envidia solo vence al que no puede ostentar más virtudes que maldades. Preferible es pasar por cualquier daño que conseguir una ganancia injusta. Hijo, es la vida el bien morir más placentero, pues a nadie da morir 2 veces. Miren, aquí está un anticipo del gran poema de Manrique. Hombre a quien le va mal no tiene amigos. Una sola línea. Los expertos son unánimes. Las versiones al español que el padre Aurelio realizó de la obra de Sófocles, Virgilio, Horacio y Thompson son de las mejores en lengua española. Gracias a esas traducciones aseguradas por su precisión y belleza mediante una dedicación intelectual de décadas, podemos deleitarnos en nuestra lengua cotidiana con la lectura de estas obras clásicas. Gracias a este ecuatoriano de hoy disponemos de estas magníficas obras universales de siempre. Clásicos ellos, clásico también el padre Aurelio. La trayectoria intelectual de Espinosa Poli, por otra parte, es la clara evidencia de la contribución de la Compañía de Jesús a la cultura ecuatoriana. Es saludable para la cultura que cada generación, con sentido de pertenencia y de respeto, reconozca a sus clásicos, como lo hemos visto en la obra de nuestro compatriota, el padre Aurelio, permanentemente en estado de revisión. Al padre Aurelio, con toda una vida dedicada al estudio de su cultura, la ecuatoriana y de todas las que pudo acceder, pues como humanista total que fue, a ninguna consideró ajena. Su dominio de diversos idiomas, antiguos y modernos, y su formación extraordinaria le dieron la convicción de que su labor intelectual formaba parte de su misión sacerdotal. Él quiso ser, más allá de posturas religiosas, verdaderamente un sacerdote para el Ecuador, es decir, un pontífex, un constructor de puentes. La bibliografía nacional se ha enriquecido con la publicación de la 3ª edición de Sófocles en verso castellano, realizada por el padre Aurelio, dentro del ambicioso proyecto editorial del Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad del Ecuador. Acto que coincide con la celebración de los 75 años de fundación de ese importante centro educativo. Buen comienzo, el primero de los proyectados 6 volúmenes. Dentro de sus actividades pedagógicas para la enseñanza de la lengua griega en el noviciado de Cotocollao, el padre Aurelio Espinosa Poli pensó inicialmente en volver al castellano Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. El jesuita ecuatoriano incluso tentó contactarse con alguna editorial española que tuviese interés en publicarle para asumir este reto. Este descubrimiento lo hicimos en este año de pandemia que les comentaba, en los archivos del padre Aurelio. Ventajosamente los padres jesuitas nos dieron acceso a todo el archivo personal del padre Aurelio, que son 87 contenedores. Hemos revisado documento por documento y bueno, en enero continuaremos con la tarea. Finalmente parece que consideró que la complejidad de la obra del gran historiador Tucídides vio apropiado que era mejor con fines didácticos y estilísticos las maravillosas tragedias griegas de Sófocles que cubrían ampliamente en ambos campos, el didáctico y el estético.
Finalmente tradujo por razones prácticas. No es coincidencia que lo haya realizado después de la pérdida territorial del Ecuador por parte de Perú, tan solo el brillante pasaje de Tucídides, el diálogo de Melos, que justamente relata el pasaje de cómo el poderoso se impone frente a un pueblo débil. Y justamente obedeció para ejemplificar el poder político y armamentístico y cómo el que lo detenta se impone al más débil. El eje básico en el cual se sustenta la enseñanza jesuítica es el ratio studium, el método educativo que Spinoza Polen utilizó durante toda su vida como maestro, fue llamado de las predicciones, método que no es un simple mecanismo de enseñanza, sino que trata de un permanente análisis de las obras estudiadas mediante un permanente diálogo con los estudiantes a través de la revisión de la obra, y los resultados son justamente las traducciones que el padre Aurelio ha hecho. Él, por inclinación, se dedicó varias décadas a traducir a los autores mencionados. Luego de la sólida formación en Europa, el padre Aurelio se estableció en el noviciado de Cotocollao en 1928 y, aparte de muchas responsabilidades que su función de sacerdote le impuso, asumió el de la traducción. Y en el año 1930 ya publicó algunas versiones de poemas de Virgilio para conmemorar el bicentenario de su nacimiento, actividad que concluyó con la traducción de la obra completa del poeta mantuano poco antes de su muerte. Su tío Manuel María Poligraso, importante humanista, ascendiente familiar e intelectual, conminó al sobrino a escribir sobre Virgilio, petición que se vería culminada con la aparición del valioso libro Virgilio el poeta y su misión providencial en 1932. Pasión literaria que concluirá después de realizar al menos 8 versiones antes de la definitiva según sus discípulos, con la aparición póstuma de la versión de Virgilio en verso castellano en 1961. Los últimos días de su vida los dedicó al afanoso trabajo de corregir las artes finales del libro, labor que no pudo concluir y encargaría a uno de sus discípulos, como les comenté antes. La dedicación a la obra de Horacio parece que inició por aquellas mismas fechas, y la primera traducción que publicó el padre Aurelio fue en 1934, con algunas odas, labor que será conscientes en donde el padre Aurelio desplegó su gran talento. No fue el único, otro de ellos fue la bibliografía nacional. Sus herederos, compañeros de orden religiosa, han continuado de manera silenciosa, apegada y permanente con esta encomiable labor de ampliar tan maravilloso acervo bibliográfico y difundirlo en nuestro patrimonio nacional. A Spinoza Polen le bastaron apenas un par de páginas para establecer un sólido manifiesto acerca de la cultura nacional, y fue con la creación de la Biblioteca Archivo de Autores Ecuatorianos en Cotocollao, que actualmente lleva su nombre, como lo logró. Con gran lucidez denominó el alma de la patria, institución que pertenece a los jesuitas, que en sus 92 años ha cumplido a cabalidad su papel de ser custodio de la mayor colección bibliográfica de nuestro país. El sueño de un hombre que vivió convencido durante toda su vida que la cultura nos daría un mejor país, unas mejores personas, y nunca perdió de vista que como nación no podíamos estar aislados del mundo, y dedicó su visión a esta pasión. Como país, es nuestra obligación desde cualquier espacio en el que estemos cuidar el alma de la patria. Con las herramientas tecnológicas a nuestra disposición, actualmente podemos acceder de manera a través de catálogos que impresos han servido durante décadas para consultar, y actualmente con el gran servicio de digitalización de cientos de miles de documentos que permiten que todo este patrimonio documental pueda ser consultado con la adquisición de DVDs en el Centro Cultural en Cotocollao, que nos permite que en nuestras pantallas poder leer desde el primer periódico de nuestra nación, las primicias de la cultura de Quito, el Quiteño Libre, el Registro Oficial, el Comercio, el Universo, el Telégrafo, el Día, entre miles de otras revistas. Y periódicos. Las obras completas de Juan Montalvo, o las de Juan Leomera, la poeta Dolores Veintimilla, o de cientos de escritoras y escritores, en fin, leerlos en formato digital. Querido padre Aurelio, el alma de la patria se conserva todavía. Nuestra obligación como ecuatorianos es mantenerla viva. Gran ejemplo de esta institución, cuya labor no ha detenido ni con la pandemia, que durante al menos 2 décadas, desde 1989, nos facilitó a docenas de investigadores nacionales y extranjeros a través de su diccionario bibliográfico del Ecuador en modestas ediciones, que fueron grandes embajadores de nuestra cultura en el extranjero. Como dije antes, ahora ya podemos consultar su página web tan ágil y eficaz. Si algo hemos confirmado a lo largo de esta exposición es que el oficio de la traducción para el padre Aurelio fue una verdadera pasión.
Él nunca fue un traductor profesional que se ocupara de realizar versiones de obras al castellano a pedido o por una remuneración, sino que se aplicó a este arte movido por sus apetencias estéticas y literarias y por sus convicciones humanísticas y religiosas. Quiero agradecer públicamente que para esta edición he contado con la colaboración institucional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ha financiado este trabajo en las personas de su rector, el doctor Fernando Ponce León, sacerdote jesuita, del doctor César Eduardo Carrión, decano en su momento de la Facultad de Literatura y Lingüística, quien acogió con entusiasmo este proyecto de las obras escogidas de Aurelio Espinosa Poli, en 6 volúmenes, y del director que nos presente aquí, desde el Centro de Publicaciones de la PUSE, el doctor Santiago Vizcaíno, quien sumó su apoyo fundamental a este propósito. Extiendo mi agradecimiento a una decena de estudiantes universitarios de la mencionada facultad, sobre todo a la señorita María Camila Vargas y a los señores Paul Cepeda y Juan José Pozo, quienes colaboraron con el levantamiento de textos para este volumen, así como a Carlos Reyes Giraldón, que se ocupó de que la presentación del libro esté tan bella, por su cuidado en la diagramación de estos volúmenes, que ustedes podrán disfrutar, pues veo que están de venta ahí fuera. Me permitirán cerrar esta exposición con la lectura de la versión aureliana de la Oda 11 del libro primero de Horacio. Aquel gran poeta latino, Horacio, nos habla a través del padre Aurelio y nos dice lo siguiente: al econome, no inquieras novedad, no, ni cábala ni agüero, por saber qué fin los dioses o el econome nos darán, si nos guardan larga vida o este invierno es el postrero, al tirreno contemplemos en las rocas estallar. Hay que estar a lo que venga, sé juiciosa, filtra el vino, corta el vuelo a la esperanza, pues la vida es tan fugaz, mientras juntos conversamos y al minuto yo mezquino, cosa el día de hoy, quién sabe si mañana otro tendrás. Ustedes conocerán esto como el famoso Carpe Diem. Vivamos el momento, porque más luego lo estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, solo decir que las obras están disponibles aquí en la FIL a un precio especial, también a través de nuestro distribuidor oficial, Librería Española, en el Centro de Publicaciones de la PUSE, y también está disponible en versión ebook en las más importantes tiendas del mundo, Amazon, Apple Books, las que a ustedes se le ocurran. Así que adquiéranlo, por favor. Muchas gracias por acompañarnos.